Vamos a volver a saludar a Pablo Callejón. Bueno, vamos a ocuparnos de los créditos UBA y de lo que está ocurriendo en el Congreso. Todo haría prever que ya no habrá más sesiones. Puede haber algún extraordinario con el tema del fallo de la Corte, ¿no? Está intentando el gobierno meter. Bueno, pero lo con que ese sucede tema, es que digamos, para que eso necesita el quórum, que es evidente que la oposición no se lo va a dar. La última y frustrada sesión parlamentaria terminó en un escándalo, con insultos, con agravios, con señales obscenas, un verdadero papelón, una vergüenza absoluta. Para que vuelva a sesionar necesita que la oposición dé quórum, ¿no? Se hablaba de extraordinarias en diciembre y también de la posibilidad de que hubieran en enero. Esto parece que no va a ocurrir. La de enero la veo muy difícil. ¿Cómo? La veo muy difícil, la de enero. La de enero es muy difícil, pero habrá que ver además qué congreso vamos a tener el año próximo. Porque si terminamos de esta manera... es fundamental saber... Un año electoral, Pablo. Claro, en un año electoral y con las arbitrariedades que se están generando allí, tanto en diputados, sobre todo en diputados, pero tanto en diputados como en senadores, en donde todo se llega a un extremo que anula el funcionamiento del propio Parlamento, y en el medio la realidad de la gente, ¿no? Que esperaba que hubiese una nueva ley de alquileres o una ley de alquileres que estuviera más adecuada a las condiciones actuales, que hubiese una finalización de los créditos UBA y que se generan mejores alternativas. Hay cuestiones regionales por ejemplo, la propia situación de las universidades, digamos. Hay muchos elementos que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente que no están siendo discutidos ni debatidos en el Parlamento. También había un proyecto ligado con el tema jubilaciones. En ese escenario tan complejo, es difícil saber qué va a pasar el año que viene. Imposible predecirlo. Podemos tener, además porque la Argentina está en el medio de una discusión institucional muy, muy fuerte. Los créditos UBA se esperaba que hubiese una resolución. Aquí el Estado está llegando absolutamente tarde por una decisión política, ¿no? El gobierno cree que con esto saca una tajada, que el problema es del macrismo. Que miren lo que el macrismo puede generar, ¿no? Aún incumpliendo las propias promesas del presidente, que dijo que iba a dar una solución al tema de los créditos UBA. La oposición de Juntos por el Cambio dice, bueno, si votamos en contra, si votamos a favor de la eliminación de los créditos UBA, nos estamos exponiendo. Entonces, ahí hay una discusión muy compleja, que parecía que en parte estaba saldada porque el radicalismo dijo esto no va más, ¿no? Sobre todo en la voz de Julio Cobos. Hay que reestructurar. Y hay sectores del Frente de Todos que también dicen, bueno, ojo que esto nos está generando también un costo, no es solo al macrismo, nos están reprochando a nosotros no haber hecho nada y la verdad es que sostener este sistema es una verdadera estafa. Pero ya no sucederá este año, ya este año no se va a poder modificar porque no va a haber secciones extraordinarias. Y siguen habiendo resoluciones provinciales que buscan de alguna manera reparar lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en Mendoza, mira vos, más de la mitad de las familias mendocinas que habían sido beneficiadas con el IPB, nos acordamos del IPB, el Instituto Provincial de la Vivienda, son viviendas económicas, que las habían sacado con créditos UBA. Una locura. Una locura, bueno. ¿Qué hizo el gobierno de Mendoza? Ofreció la posibilidad de salir. Más de la mitad lo hizo, pero hay otra parte que no lo hizo, no porque no quisiera, sino porque no tenía la información sobre qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, ahora hay todo un dilema también en Mendoza de reabrir esa discusión, porque los adjudicatarios que lograron salir, ahora tienen una actualización a través del coeficiente de variación salarial, ¿no? Sobre todo hay una cuestión ahí en el capital que es distinto al crédito UBA tradicional de los bancos, que es tremendo, ¿no? Pero hay miles de mendocinos que siguen pagando valores elevados por no haberse adherido al cambio, porque no sabían. Y desde el gobierno lo que están apuntando es a reforzar la comunicación. Generar una nueva apertura, pero informando bien sobre todo esto. La diferencia que hay entre los créditos UBA de los IPB y lo que sucede a nivel nacional está dado también por el capital. No hay una suba de capital como sí ocurre con los créditos UBA bancarios. En 2001, tras una inflación que ya se disparaba y que sin embargo no tenía los niveles de hoy, llevó a miles de adjudicatarios de créditos hipotecarios con el sistema euro que hubieran multiplicado el valor de la cuota. El IPB les dio una alternativa, en paralelo a los cientos de demandas que se agolparon en la justicia que pedían rever la situación.
La justicia y la sociedad están actuando mucho antes que el Estado, ¿no? La justicia ha comenzado a dar fallos que le pusieron un freno a los créditos UBA, aunque todavía no son fallos colectivos. También en lo social, digamos, hay gobiernos provinciales que están aplicando, por ejemplo, en Misiones se subsidia la cuota del crédito UBA, ahora el Estado Nacional sigue en una deuda absoluta. El organismo provincial resolvió mediante la resolución 288/21 que aquellos mendocinos que poseyeran créditos UBA con el IPB, tanto de viviendas sociales como créditos individuales, tendrían la posibilidad de cambiarse al sistema de actualización de cuotas por coeficiente de variación salarial. Bueno, que esto es lo que se pide a nivel nacional, ¿no? Que se traspase a esto. Bueno, de hecho, el Banco Hipotecario y el nuevo régimen de créditos del Gobierno Nacional apuntan a esto. Claro. El Banco Hipotecario pasó las créditos UBA ahí, pero fue el único banco que lo hizo. Cuando todo parecía indicar que por fin los deudores de los créditos UBA iban a tener una respuesta a la problemática, porque se había alcanzado un consenso, precario, pero un consenso entre oficialismo y oposición, la última sesión terminó en un escándalo. Y no se pudo avanzar en la resolución. Miren ustedes el costo que generan estas diferencias en políticas que terminan en políticas partidarias, que terminan de una manera bochornosa y que terminan afectando a la gente. No se trató en esa sesión lo que debía ser una solución para los créditos UBA, que están asfixiando y agobiando la vida de tantas familias. La iniciativa de Cobos, que es el principal impulsor de estos cambios, se sostiene en 3 puntos básicos: que la suba de la cuota no sea superior al coeficiente de variación salarial, que se genere un fondo compensador en el que el costo se asuma solidariamente desde los bancos, los deudores y el Estado, y determinar en qué fecha se va a considerar el nuevo sistema. Y hay un elemento más de la propuesta de Cobo, que tiene que ver con el capital, que también el capital se reduzca incluso a montos del inicio del crédito, no necesariamente a lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo. No es que partimos ahora, sino que haya una reducción retroactiva y que los bancos reciban una compensación a través de ese fondo. Lo cierto es que esto no va a ocurrir ya este año. No. Probablemente la discusión pase a febrero y en el mientras tanto la gente pierde por esta paralización que tiene el Congreso Nacional, que nadie sabe en qué situación se va a manejar a partir del 2023. Muchas gracias, Pablo. A ustedes.